Saludos. Gracias por la oportunidad que me das de compartir el estudio de este tema del calendario del Creador o calendario bíblico, así como el subtema de el Shabbat, que es la palabra hebrea para día de reposo. Y hoy juntos vamos a poder estar aprendiendo acerca de este tema. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, antes que nada, quiero que sepas que esta es la segunda parte de este tema que es bastante extenso. Así que si no has visto la primera parte, que incluye un poquito, una breve introducción a lo que es el calendario gregoriano, que es el calendario que seguimos hoy en día, así como diferentes calendarios que el pueblo de Dios utiliza, las diferencias entre cada uno de ellos y un poquito acerca del día de reposo. Si no has visto ese estudio, te invito a que lo busques y lo veas para que puedas entender mejor lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, en este video. ¿Ok? Em, Así que nada, vamos a empezar con una oración. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por el tema que has puesto en mi corazón para estudiar, para aprender. Gracias, Padre amado, porque eres tú nuestro maestro y tú eres quien nos enseña. No permitas, Padre amado, que yo hable nada que sea contra tu palabra. Sé tú hablando a través de tu palabra, Padre amado, y dirígenos, Señor. Alinea nuestra mente a tu palabra, que todo pensamiento que no provenga de ti y todo pensamiento que se opone al conocimiento de tu palabra sea llevado cautivo en obediencia a ti, a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos revelación, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para ver las cosas como tú las ves y escuchar tu voz hablando a nuestro corazón. Límpianos, transfórmanos, cámbianos, Señor. Te pido, Señor, que nos dirijas en medio de este estudio, Padre amado, que es un tema extenso, pero con tu ayuda lo iremos aprendiendo poco a poco, Señor. Mira a cada uno de los hermanos que están reunidos con nosotros virtualmente. Te pido, Señor, que suplas todas sus necesidades, que los dirijas, Señor, que los bendigas donde quiera que estés, que te reveles a ellos, Señor, y tengas cuidado de ellos y de su familia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues ahora sí vamos a comenzar. El primer texto que vamos a estar leyendo es Mateo 25, del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. Como ya mencioné, el tema del calendario bíblico se relaciona en gran manera con la venida del Señor, ya que a través de todas sus fiestas y a través de todos los tiempos nos muestra todo el plan de salvación hasta su próxima venida y su plan para llevarnos a la eternidad. Así que vamos a estar leyendo y dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad,
pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermanos, entonces aquí importante esta palabra, ¿verdad? Velad. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es que necesitamos estar pendientes a los tiempos, tal como Él los establece en su palabra. Entonces, hay varias cositas que quiero resaltar en esta parábola. Vamos a ver, primero que nada, que dice aquí, habla de vender, de comprar y vender, ¿verdad? Las 5 insensatas no compraron el aceite cuando tenían que comprarlo, que era antes de que el esposo llegara, ¿verdad? Para que sus lámparas no se apagaran. Sin embargo, o sea, tenía que haber una preparación para que ellas pudiesen estar listas para cuando el esposo viniera, ¿verdad? Tenían que suplirse de todas aquellas cosas que iban a necesitar antes para poder estar listas para el día que el Señor viniera, que su esposo viniera. Sin embargo, ellas no se prepararon para ese día. Entonces, cuando llegó el Señor, ¿verdad? ¿Qué ellas hacían? Haciendo lo que debieron haber hecho antes. Fueron a comprar y a los que venden, ¿verdad? Para comprar el aceite que ellas iban a necesitar para ese día. De igual manera, hay una preparación para el día de reposo, porque cada vez que nosotros nos preparamos para el día de reposo, es como una práctica, un ensayo, como si nos estuviéramos preparando para el día de la venida del Señor. Eh, y una de las cosas que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque si el día de reposo hay algunas actividades que no podemos hacer porque es reposo, ¿verdad? Que no debemos hacer y lo indica la palabra y vamos a aprender a través de la palabra cuáles son esas actividades que no debemos de hacer y cuáles sí podemos hacer en el día de reposo. Bueno, una de las cosas que menciona la palabra, y lo vamos a ver en el día de hoy, algunas de las lecturas que hablan acerca de esto, es que no debemos comprar ni vender, porque no debemos hacer que ninguna otra persona trabaje igual que nosotros no debemos trabajar. Así que una de las cosas que debemos hacer para prepararnos para el día de reposo es que si hay algunos alimentos, algunas cosas que nosotros tenemos que comprar para ese día, pues las vamos a tener que comprar antes de que ese día llegue para estar listos, ¿verdad? De igual manera, en esta parábola vemos que eso era lo que hicieron las vírgenes sensatas. Ellas compraron antes de tiempo para estar listas para cuando llegara el Señor. Entonces, déjeme ver otra cosita. Otra cosita que quería resaltar de esta parábola es que dice que todas se durmieron. En el diario vivir, ¿verdad? Las luchas que tenemos diarios y en este caminar, nos vamos a cansar. El cansancio va a llegar, pero, y el Señor lo sabe, el cansancio va a llegar. Lo importante es que aunque estemos cansados, estemos preparados, ¿ok? Así que tomemos el ejemplo de esta parábola y vamos a prepararnos y qué mejor manera de prepararnos que poder tener semana tras semana esta práctica, este ensayo para cuando llegue el Señor, ya nosotros saber cómo podemos estar listos espiritualmente para su llegada, porque el Señor siempre toma ejemplos de la vida natural, de lo físico, ¿verdad? Para mostrarnos algo espiritual. Por eso es que Jesús, Yeshua, le hablaba por medio de parábolas al pueblo, utilizando ejemplos de las cosas que ellos conocían, lo que era el arado, la siembra, los bueyes, las semillas, porque eso eran las cosas que el pueblo conocía. Y él utilizaba esas herramientas o esas cosas tangibles para mostrarnos un principio espiritual. De la misma manera, nos hace una práctica físicamente nosotros tener que estar listos para un día, no tener que hacer ciertas actividades. De la misma manera, nos preparamos espiritualmente para su llegada. ¿Ok? Así que realmente desde que yo empecé a aprender todo esto y empecé a practicar
todo esto del día de reposo, el prepararme, el celebrar las fiestas bíblicas y todo eso, yo me sentí como si yo me estuviese metiendo físicamente en las historias bíblicas y estuviese viendo ahí todo de primera mano. No sé si han visto esos muñequitos para niños, esas historias para niños que se llama el Superbook o el Superlibro. Que son unos personajes, ¿verdad? Unos niños y un robot que se meten dentro de la Biblia y ellos ven, se sienten como que están siendo partícipes de la historia. Pues de igual manera me sucedió a mí cuando yo empecé a guardar este día y a celebrar los tiempos bíblicos, ¿verdad? Como lo establece su palabra. Es de verdad algo muy, muy emocionante, así que sigan estudiando esto conmigo porque sé que les va a encantar. Dios tiene un mensaje y una revelación para nosotros a través de los tiempos como Él los estableció. Y como vemos aquí en Mateo 12:8, dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Ok? Así que Él es nuestro reposo y también es el Señor del día de reposo. Y por tanto, debemos honrarlo a Él en su día, porque Él creó este día para Él y debemos de honrarlo, ¿ok? Y guardarlo, preparándonos de antemano para estar listas para compartir con Él, pasar con Él en su presencia ese día que es de Él. En Hebreos 4, del 1 al 13, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Resalto aquí la palabra oyeron porque quiero que se fijen que en inglés dice obeyed. Obeyed, obedeció, ¿verdad? Oyeron, oyó. Pero quiero resaltar, ¿verdad? Esta palabra porque la palabra en hebreo es Shema, lo cual significa oír y obedecer. Continuamos leyendo, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Fíjense que dice séptimo y no dice más ningún otro día, no dice primer día de la semana, ¿ok? Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. No endurezcáis vuestros corazones. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
¿ok? Hay una persona, hay uno a quien nosotros le tenemos que dar cuenta y ese es a Dios, ¿verdad? A Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ok? Así que Él ve todas las cosas, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, no hay nada que se pueda ocultar de su presencia, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo en este texto, hay un reposo que todavía queda para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y habla de otro día. ¿Cuál es ese día? Ese día es el día de su regreso. Luego de bueno, en realidad, luego de su regreso, cuando entremos en el reposo que Él tiene separado para nosotros, que es ya cuando entremos en la eternidad, ya cuando Él nos busque, cuando pase el milenio y todas esas cosas, ¿verdad? Que vamos a entrar en su eterno reposo, como Él lo había diseñado desde el principio en el Edén, porque nosotros habíamos sido creados para vivir eternamente y eternamente en su reposo, el cual se perdió como vimos en la clase anterior, se perdió por causa del pecado. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, este texto menciona de que no debemos endurecer nuestros corazones, ¿ok? Sino que procuremos entrar en aquel reposo, ¿verdad? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia, ¿verdad? Se refiere a desobedecer sus mandamientos, desobedecer su palabra. Y de igual manera vimos la clase anterior que el día de reposo, aunque fue cambiado, fue cambiado por el hombre, por el ser humano específicamente, los que cambiaron el calendario, que fueron los romanos, la Iglesia Católica cambió el calendario, cambió el día de reposo para domingo y a fin de cuentas se anuló. Pero todo eso fue por el ser humano. No fueron cambios que fueron hechos por Dios, ya que en ninguna parte de la Biblia vemos que Dios diga, ya no, el día de reposo no va a ser el séptimo día, va a ser el primer día de la semana. Eso no lo vemos en ninguna parte. Entonces, el día de reposo Dios lo estableció, dice su palabra, como pacto perpetuo, eso lo vamos a ver hoy, y creo que también lo mencionamos la clase pasada. Y es uno de los mandamientos, es uno de los 10 mandamientos, de hecho, así que no caigamos en esa desobediencia de no guardar los mandamientos, de no guardar el día de reposo como Él lo estableció para que lo guardáramos, porque realmente Él creó este día para nosotros, un día en que podemos regocijarnos en Él, deleitarnos en Él, aprender, estudiar de su palabra. Y realmente si nos proponemos en nuestro corazón el darle prioridad a esto, a lo mejor al principio va a parecer un poco difícil porque no estamos acostumbrados, pero poco a poco, según lo vamos practicando, nos va a ir gustando más, porque realmente es algo muy lindo, pasar tiempo en su presencia y dedicar este día al Señor. ¿Ok? Em, Vamos a ver qué más dice por aquí. Y lo otro que vemos, ¿verdad? Que es el séptimo día, no es el primer día de la semana. Y lo dice 2 veces en este texto que leímos. Y cuando Dios repite algo es porque definitivamente sabemos que es importante. Y lo dice a lo largo de las escrituras en muchas partes, que es el séptimo día. ¿Ok? Y como acabamos de mencionar, ¿verdad? Que el día de reposo es uno de los 10 mandamientos. Vamos a leerlo. Se encuentra en Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó.
Aquí vemos que de los 10 mandamientos, el único que empieza diciendo la palabra acuérdate es acerca del día de reposo. Ninguno de los otros empieza de esa manera. Esto es porque Dios sabía que nos íbamos a olvidar de guardar este mandamiento. Como ya habíamos mencionado la vez anterior, yo creo que nadie pone en duda que los demás mandamientos siguen vigentes. Por ejemplo, nadie pone en duda que no matarás, no robar, no decir falso testimonio, todas esas cosas. Yo no creo que nadie piensa que ninguno de esos mandamientos no deberíamos guardarlos. Sin embargo, todo el mundo pone en duda, inclusive hasta dicen que ya no debemos guardar el día de reposo, ¿verdad? Este día es el único que ponen en duda respecto a los 10 mandamientos. Por eso, este es el único que empieza con la palabra acuérdate. Mira cuántas veces, ¿verdad? Dice otra vez que es el séptimo día, no es el primer día de la semana, lo dice 2 veces aquí en este texto que tenemos en pantalla, ¿verdad? En Éxodo. Y también algo que importante es que una de las personas para quien menciona que deben de guardar este día de reposo es el extranjero. El extranjero que habita dentro del pueblo de Israel. O sea, que han decidido servir al Dios de Israel y ser parte de Israel, que se han unido al pueblo de Israel. Así que cuando dice la palabra extranjero se está refiriendo a los gentiles. Eso es gente de otras naciones, naciones paganas que tenían otros dioses, pero que dejaron a sus dioses y decidieron unirse al pueblo de Israel para servir y adorar al Dios de Israel. Entonces ya en ese momento, pues ya dejan de ser realmente gentiles porque ahora vienen a ser parte del pueblo de Israel. Y ahí estamos nosotros. Y eso es importante entenderlo porque cuando en la palabra dice habla al pueblo de Israel o oye Israel o hijos de Israel, se está refiriendo a nosotros. Nosotros fuimos injertados por medio de la fe en Yeshua, en Jesús, y también, ¿verdad? A lo largo de la historia vemos en varias instancias que hubo gentiles que se unieron al pueblo de Israel e inclusive hubo dos tribus que salieron de la unión de José con una egipcia, ¿verdad? Salieron de ahí dos hijos que formaron dos de las tribus de Israel. O sea que hay dos de las tribus que son tribus de gentiles. Así que varios motivos por los cuales nosotros estamos incluidos ahí, ¿ok? Y esto es para nosotros. Y también una de las cosas que vimos en ese versículo es que dice, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Y cuando dice la palabra santificó, se está refiriendo a la palabra Kadash, que es santificar, ser apartado, ser limpio, hecho distinto. Y también como vimos la clase pasada, en Génesis 1, en el momento de la creación, vimos que el Señor llamó a los días por número, ¿verdad? Primer día, segundo día, tercer día y así sucesivamente. El séptimo día es el único día que el Creador le llamó por nombre. Así que el mismo Creador lo hizo distinto, lo que es la definición, ¿verdad? De la palabra Kadash, porque lo llamó Shabbat, lo llamó día de reposo. ¿Ok? Shabbat es la palabra en hebreo para día de reposo. Así que le dio un nombre al séptimo día y es el único que tiene nombre. Todos los demás fueron por número. Y aquí vemos la palabra Shabbat en hebreo, que significa acabar, reposar, cesar de algo, detenerse, estar quieto o acción de detenerse, ¿verdad? Así que es un acto voluntario en el cual nosotros decidimos detenernos de hacer las actividades cotidianas para dedicarle este día de reposo al Señor. Y cuando yo veo la palabra o la frase, ¿verdad? Estar quieto, viene a mi mente el Salmo 46:10,
el cual dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nos detenemos, ¿verdad? En el día de reposo de las actividades cotidianas y disfrutamos de pasar ese día en la presencia del Señor, nos deleitamos en Él, estudiamos su palabra, estamos sacando ese tiempo precisamente para conocer al Señor. Y eso es una bendición, ¿verdad? Bien grande, un privilegio y que a su vez nos prepara para la venida del Señor. Las letras en hebreo para la palabra Shabbat son Shin, Bet, Tav. Había mencionado cada una de las letras en hebreo tiene un significado y en el caso de estas tres letras, la letra Shin representa fuego purificador, revelación divina. La letra Bet significa morada, templo, tabernáculo, hogar o casa. Y la letra Tav significa señal, sello, señal de identidad o señal de pacto. Así que esas tres letras para la palabra Shabbat nos revelan que este día, el Shabbat, es la señal de pacto, es el hogar o la morada de la revelación divina. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 31, 16, 17, en donde dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí vemos, ¿verdad? Que es un pacto, ¿ok? Que es señal y dice que es perpetuo, para siempre. Y es una señal entre mí y los hijos de Israel. Así que es señal de pacto, ¿ok? Y nos vuelve a repetir que es el séptimo día. En Isaías 56, 2 al 8 dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh, a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, a Yahweh, para servirle y que amen el nombre de Jehová, Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Ok? Entonces, ¿de quiénes está hablando aquí? Está hablando de los eunucos y está hablando a los extranjeros y les llama bienaventurados, bienaventurados a todos los que guarden el día de reposo, ¿verdad? Y, y fíjate que a pesar de que son eunucos, a pesar de que son hijos de extranjeros, dice que para todos, o sea, esto es para todos los pueblos, porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, o sea, que no es solo para los judíos, como la gente piensa o cree. Y aclaré, ¿verdad? La vez pasada de que judíos no se refiere al pueblo de Israel completo, se refiere únicamente a una de las 12 tribus de Israel
que son los de la casa de Judá, los descendientes de la tribu de Judá. A esa sola tribu es lo que se refiere cuando decimos la palabra judío. ¿Ok? El pueblo de Israel se compone de 12 tribus, de las cuales una sola son los judíos, que son de las tribus de Judá. Y también se refiere a las personas que practican el judaísmo. Y el judaísmo añade mandamientos que no están en la palabra, por lo cual eso es incorrecto y es lo que criticaba Yeshua, de que le añadían mandamientos, haciendo así los mandamientos muy pesados o un yugo muy pesado para el pueblo poder seguirlo. Y él dijo que su yugo era ligero, ¿verdad? Ligera su carga, su yugo era fácil. Así que esto no es mandamientos añadidos del hombre y no debemos seguir eso, sino debemos aprender a guardar el día de reposo y a guardar el calendario como lo estableció él en su palabra, no como el judaísmo ha querido que se lleve, ¿verdad? Con mandamientos añadidos, ¿ok? Y fíjate que menciona, no es para cualquier extranjero, es para los extranjeros que sigan a Jehová, y aquí lo dice, ¿verdad? A los extranjeros que sigan a Jehová, a los que guarden su pacto, a los que obedezcan su palabra, a los que guarden los días de reposo, celebren sus fiestas, etcétera, etcétera, para ellos, ¿verdad? Dice que los llevará a su santo monte y los recreará en su casa de oración, que aceptará, ¿verdad?, sus sacrificios. Y el sacrificio ya no se hace porque el sacrificio lo hizo Jesús, Yeshua. Por nosotros, Él murió en nuestro lugar, así que ya no hacemos los sacrificios. Y Él es nuestro sacerdote perfecto de manera perpetua y su sacrificio es suficiente para toda la eternidad. ¿Ok? Y algo bien interesante que dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Él es el que reúne a los dispersos de Israel. Cuando dice dispersos de Israel es porque 10 de las 12 tribus de Israel se perdieron cuando fueron exiliadas, fueron sacadas de su tierra, se perdieron, se mezclaron con las demás naciones, crecieron apartadas de su tierra, crecieron mezcladas entre las culturas de las demás naciones sin una identidad. Muchos, la mayoría, ni saben que pertenecen al pueblo de Israel. Y a esos dice la palabra que Él los reúne, ¿verdad? Y a eso es lo que se refiere este próximo versículo, ¿verdad? Que dice en Mateo 15:24 que Yeshua, Jesús, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo a esas 10 tribus que se perdieron, se apartaron de su identidad como pueblo del Eterno, ¿verdad? Y Él pues nos vino a rescatar. Y cuando digo nos vino a rescatar es porque nosotros estamos incluidos ahí en esas 10 tribus perdidas. Y, y incluye ahí a los gentiles que fueron injertados, ¿verdad? Así que gracias al Padre, ¿verdad? Que Él nos vino a rescatar, a devolvernos nuestra identidad como pueblo de Él. Y Él está ahora llamando con su voz de trompeta a todo el pueblo de Él que está disperso por el mundo para que escuchen, los que escuchen su voz, vengan, ¿verdad? De vuelta al redil. Entonces vamos a Éxodo 31, del 12 al 18. Leímos una parte de esto hace un ratito, pero hay unos otros textos que no los leímos y lo quiero incluir. Dice, habló además Jehová Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, o sea que es para siempre.
para que sepáis que yo soy Jehová Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Aquí vemos las mismas palabras que Dios Adonai le dijo a Adán y Eva cuando estaban en el Edén, ¿verdad? Que si comían del árbol que él le había dicho que no comiesen, ciertamente iban a morir. Y en realidad el pecado no es que hubiesen comido del fruto, sino era la desobediencia. Y precisamente de eso se trata, ¿verdad? También el día de reposo. A veces nosotros podemos decir, no le hago daño a nadie con yo hacer esto, ¿verdad? Con trabajar el sábado o viernes en la noche, etcétera, etcétera. Pero realmente no se trata de que no le hacemos daño a nadie, sino se trata de si le obedecemos o no. Entonces, seamos obedientes a su palabra, ¿verdad? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, ¿ok? Y pues siempre que estamos en desobediencia, siempre que no obedecemos alguno de los mandamientos, eso es pecado. Y eso es lo que debemos de guardarnos, ¿verdad? Para mantenernos limpios delante de la presencia del Señor y que estemos listos para el día de su venida. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Ok? Aquí vemos que estas tablas que tenían los 10 mandamientos fueron escritas con el dedo de Dios. El hecho de que fueron escritas por el Dios mismo, ninguna otra parte de la Biblia fue escrita por la misma mano de Dios, sino solamente los 10 mandamientos y fueron escritos en piedra. Esto es muy simbólico. El hecho de que haya sido escrito en piedra significa que no cambia y que Dios lo escribió con su mano misma. Significa que es de suma importancia, así que no podemos decir que los mandamientos fueron abolidos porque no es así. Y el mismo Jesús, Yeshua, lo dijo, que él no había venido para abolir o a invalidar los mandamientos, sino para darles cumplimiento. ¿Ok? De hecho, aquí mismo tenemos el texto de Mateo 5, 17 al 20, donde precisamente dice ese versículo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tilde, perdón, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Cuando dice aquí abrogar, eso significa, ¿verdad? Invalidar. Así que él no viene para invalidar, no vino para invalidar, sino para darle cumplimiento. Alguna gente utilizan esa partecita del versículo que dice que vino para cumplir, queriendo decir que porque él la cumplió, ya nosotros no tenemos que cumplirla. Y eso es completamente falso, erróneo, equivocado. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que nosotros debemos, si nosotros tenemos fe en Él, en Jesús, en Yeshua, nosotros debemos de vivir como Él vivió y andar como Él anduvo. ¿Ok? Así que si Él cumplió la palabra, si Él cumplió los mandamientos, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, obedecer los mandamientos, celebrar las fiestas y guardar el día de reposo como Él lo hizo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ok?
Fíjate que dice que el que los haga y los enseñe. Y dice que ¿verdad? Serían llamados grandes en el reino de los cielos. Pero si hace lo contrario, que los desobedece y así enseña a desobedecer a otras personas, desobedecer esos mandamientos, porque si nosotros creemos, no, el día de reposo no hay que guardarlo y eso yo lo comparto con otros, pues estoy enseñando a romper un mandamiento. ¿Verdad? Pues seremos, si eso no sucede, cuando lleguemos allá arriba, vamos a ser llamados pequeños. Pero por eso es que debemos de entonces obedecer, ¿verdad? Y enseñar a otros a hacer lo mismo. Compartir con otros esto que estamos aprendiendo. Porque dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el cielo, en el reino de los cielos. Cuando dice que la justicia no sea mayor, o sea, eh, los escribas y fariseos decían, obligaban a otros a hacer los mandamientos, pero ellos mismos no los seguían. Eso es uno. Y número dos, ellos enseñaban mandamientos añadidos que no estaban en la palabra. ¿Ok? Así que no debemos enseñar nada que no esté en la palabra. Lo que está en la palabra es lo único que nosotros tenemos que obedecer y seguir, nada más. Y en Marcos 7, 9 al 13, vemos esto de, ¿verdad? Yeshua mismo que lo enseñó. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quiero hacer un alto aquí, ¿verdad? Para definir de qué está hablando. Cuando dice tradición, tradición de los ancianos, cuando dice mandamiento oral, ley oral, eh, todos esos términos se están refiriendo a esos mandamientos que fueron añadidos eh, por los fariseos, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, los fariseos en ese tiempo, ¿verdad? Los fariseos fueron los que añadieron esta ley oral que eventualmente se puso por escrito en lo que es el Talmud y en otros libros como la Mishnah y demás, que no me acuerdo los nombres, pero se transmitió de forma oral para el tiempo de Yeshua, de Jesús, y más adelante, varios siglos más tarde, se puso por escrito en esos libros. ¿Ok? Pero fíjate lo que dice aquí, bien invalidáis el mandamiento de Dios, o sea que hay un mandamiento que es dado por Dios y hay otros que son dados por los hombres. ¿Ok? Si nosotros obedecemos los mandamientos de los hombres, estamos, de acuerdo a lo que dice este texto, estamos invalidando el mandamiento de Dios. ¿Ok? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, ese es el mandamiento, ¿verdad? Que está en los 10 mandamientos. Y también dijo, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso también está en otros de los libros del Pentateuco, ¿verdad? Que es lo que le llaman en hebreo la palabra Torah, que significa instrucción o enseñanza, ¿verdad? También se tradujo como mandamiento o ley. Eh, pues ese mandamiento también está en el Pentateuco o en la Torah, ¿verdad? No me acuerdo ahora mismo el texto exacto en qué parte de la Torah está, pero ese mandamiento también, ¿verdad? Es básicamente está vinculado al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, solamente que este te dice algo más en específico de cómo honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y es que no debemos maldecir a un padre o una madre, porque si hacemos eso, no está honrando, ¿verdad? Esa persona no está honrando a su padre y a su madre. Así que esto es como un mandamiento que simplemente es como explicativo para darnos instrucción de cómo lo debemos de guardar. ¿Ok? Entonces esos son mandamientos de Dios. Bueno, seguimos leyendo. Dice, pero vosotros decís, o sea, esto es la tradición o el mandamiento oral que añadieron los fariseos, ¿ok? Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que significa mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ok, alto aquí. O sea que el mandamiento que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ellos lo invalidaron con otro mandamiento que añadieron que dice que, que si ellos, vamos a decir que los padres tuviesen alguna necesidad económica, pues yo
tengo dinero, pero en realidad este dinero lo voy a ofrecer como una ofrenda a Dios, ¿verdad? Y por eso pues no te puedo dar este dinero a ti porque lo voy a ofrendar al templo, ¿verdad? Y con eso ya invalidaron el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Va por encima de cualquier ofrenda que vayamos a dar porque es un mandamiento el honrar a padre y madre, a madre, ¿verdad? O sea que no podemos dejar descubiertos a nuestra familia, a nuestros padres para dar una ofrenda con otro propósito. Tenemos que primero dar cubrir, ¿verdad? Esos mandamientos, ¿verdad? Y cubrir a nuestra familia, a los padres, ¿verdad? Y sigue diciendo, invalidando así, ¿verdad? La palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido de forma oral. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. También vemos esto en Juan 5, del 8 al 11, donde dice Jesús, Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces si seguimos leyendo un poquito más adelante en el versículo 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ok, ¿qué sucedió aquí? Aquí lo que sucede, Yeshua sanó, ¿verdad? A un paralítico, pero ellos estaban molestos, ¿verdad? Primero porque sanó en día de reposo y número dos, porque le dijo a ese paralítico que cargara su lecho, ¿verdad? Y esto es nuevamente un mandamiento humano, mandamiento añadido por ellos, ¿verdad? Porque había un mandamiento oral que decía que no se podía cargar más de la cantidad de paja que cabía en la boca de un camello. Entonces, si la cantidad de paja era mayor, ¿verdad? Como lo es el lecho, ¿verdad? Que es más cantidad que eso, eh, pues entonces ya con eso, porque estaba cargando, pues ya con eso estaba, según ellos, quebrantando el día de reposo, lo cual realmente no era así. Eso viene de un texto sacado de contexto que lo vemos en Jeremías 17:21, en donde habla de la palabra carga, lo vamos a leer ahora. Pero fíjate que antes de ir a ese otro texto, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Más bien, no era porque quebrantaran el mandamiento de Dios, era porque Jesús, Yeshua, no estaba obedeciendo los mandamientos que ellos habían creado. ¿Ok? Así que es más bien un hecho de orgullo, porque ellos fueron los que crearon estos mandamientos orales y entonces el hecho de que Jesús, Yeshua, los quebrantara todos los mandamientos que ellos crearon, porque no eran mandamientos de Dios y eso era lo que precisamente el punto que Jesús, Yeshua nos vino a enseñar, que no eran esos mandamientos los que teníamos que seguir y por eso él se ocupó de quebrantar los mandamientos que no teníamos que seguir, ¿verdad? Quebrantarlos toditos para que enseñarnos a nosotros cómo realmente debemos obedecer la palabra y no los mandamientos de hombre. ¿Ok? Entonces vamos a ver el próximo versículo, ¿verdad? Que nos habla de la palabra carga en Jeremías 17:21. Y dice así, así ha dicho Jehová, Yahweh, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén.
¿ok? Cuando habla de la palabra carga aquí, no se está refiriendo a cargar una pertenencia de, ¿verdad? Algo que le pertenece a uno como una cartera o en el caso del texto que leímos, del hecho de esa persona que es propiedad de la persona. No se refiere a eso, se refiere a carga de mercancía, como cuando un camión de una tienda lleno de mercancía llega para traer esa mercancía para venderla en esa tienda, ¿verdad? Pues a esa es la carga que se refiere y lo vamos a ver en el siguiente texto. Y está en Nehemías 13, del 15 al 22. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban, ahí vemos la palabra, cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté, les llamé la atención, ¿verdad? Acerca del día en que vendían. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué carga es la que están hablando? Carga de venta, ¿ok? Acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Fíjense que vender o, ¿verdad? Comprar y vender es algo que no debemos de hacer en día de reposo. Sin embargo, definiendo la palabra carga, ¿verdad? Aquí vemos que carga se refiere a carga de mercancía, no a carga de una pertenencia. ¿Ok? Y sigue diciendo, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre toda esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Ok? Nuevamente aquí vemos la palabra carga, ¿verdad? Refiriéndose a esta mercancía. Algo interesante, ¿verdad? Que habíamos mencionado antes, pero que lo vemos aquí muy claramente, y es que ¿verdad? Los días empiezan y terminan al atardecer. Aquí vemos que se refiere a cuando iba oscureciendo antes del día de reposo, o sea, que estaba oscureciendo y en ese momento, ¿verdad? Iba a comenzar el día de reposo. Ahí vemos que se confirma, ¿verdad? El hecho de que lo que dice en Génesis, que y fue la tarde y la mañana, ¿verdad? El primer día, el segundo día, etcétera. Fue la tarde. Empieza en la tarde, al atardecer. ¿Ok? Y aquí lo vemos, cuando iba oscureciendo antes del día de reposo. El día de reposo empezaba cuando oscurece, después del atardecer, ¿verdad? Y aquí está antes, porque estaba oscureciendo. Entonces, algo bien interesante es que él manda a cerrar las puertas de Jerusalén para que no pudiesen entrar esa carga, no pudiesen profanar el día de reposo con esas ventas, ¿verdad? Porque eso era algo que no se debía hacer en día de reposo. Recuerden que al principio dijimos qué cosas sí podemos hacer en día de reposo y qué cosas no podemos hacer en día de reposo. Cargar una pertenencia, ¿verdad? En día de reposo, yo cargar mi cartera o mi bulto o algo así, pues yo lo puedo hacer porque es mi pertenencia. No es algo que yo voy a vender. Ahora,
Si es que yo voy a llevar una mercancía que yo vendo, yo la llevo a X tienda, la entrego allí, yo la estoy cargando con ese propósito de llevarla a vender, pues ahí sí estoy quebrantando el día de reposo y eso no lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, de igual manera, no podemos comprar ni vender. Y esto incluye las ventas o las compras en línea. ¿Ok? A mí me ha pasado, yo trato de comprar temprano en la semana. Vamos a decir, ya después del atardecer del sábado, ahí ya termina el día de reposo. Si son cosas que se van a tardar muchos días en llegar, pues lo ideal es que tan pronto termine el día de reposo, ahí rapidito se hace esa compra, porque si es que se tarda muchos días, si es de un día para otro, pues yo trato de comprarla. Vamos a decir, desde que termina el día de reposo al atardecer del más tardar, qué sé yo, miércoles, trato de no hacerlo más tarde de esos días para que si, ¿verdad? Tenga tiempo de llegar esa mercancía a mí antes de que esté el día de reposo, porque me ha pasado que pido cosas que veo que dice que el tiempo de llegada, o sea, que yo voy a recibir esa mercancía, dice que es el viernes, qué sé yo, a las 3 de la tarde, para poner un ejemplo. Y me ha pasado que se retrasa y me llega sábado. Entonces, pues ya ahí yo puse sin querer, ¿verdad? A una persona a trabajar porque hubo una persona que trabajó en el correo o que hizo un delivery para que esa mercancía llegara el sábado a mi casa. Así que ya ahí yo puse a trabajar a esa persona. Por eso, mientras tratemos de hacerlo lo más temprano en la semana, mejor, ¿verdad? Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Fíjate aquí, esto es como una, ¿verdad? Una protección que Nehemías está haciendo para asegurarse de que el día de reposo se mantenga santo. ¿Ok? Y así debemos de estar nosotros velando. ¿Recuerdan el versículo que leímos hace un rato? Velad, velando, ¿verdad? Para que podamos mantenernos en santidad. Que la santidad, ¿verdad? Es que vamos a estar separados del pecado y el pecado es quebrantar los mandamientos, ¿verdad? Romper los mandamientos. O sea que vamos a mantenernos velando para que nos podamos mantener en santidad, que sería en obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? Y, y es importante, ¿verdad? Que si nos pasa, ¿verdad? Porque es imposible realmente que guardemos el día de reposo de manera perfecta mientras estemos en este mundo. Pero si en algún momento cometemos alguna falta de quebrantar este mandamiento por algún error, mal cálculo, desconocimiento o lo que sea, pues como dice aquí al final, ¿verdad? Perdóname según la grandeza de tu misericordia. Debemos de estar conscientes de que quebrantamos el día de reposo o quebrantamos cualquiera de los mandamientos y pidamos perdón, porque la palabra dice que ¿verdad? Que Jesucristo, o sea, nos dice estas cosas para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos a Jesús, a Yeshua, que murió por nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Y si nosotros estamos realmente arrepentidos, es su sangre, ¿verdad? Es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo Jesús, Yeshua, sí obedeció este mandamiento y sí guardó el día de reposo, ¿verdad? Porque la palabra dice que él no quebrantó ninguno de los mandamientos. Así que si no quebrantó ninguno de los mandamientos, está incluido
el día de reposo porque es uno de los 10 mandamientos, ¿ok? Lo vemos en Lucas 4:16, en Marcos 1:21. Estos son dos de los diferentes versículos que hablan sobre esto y que nos muestran que Jesús o que Yeshua, ¿verdad? Sí guardó el día de reposo. Lo vamos a ver, dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ok? Aquí vemos que Jesús, Yeshua, acostumbraba, porque dice conforme a su costumbre, acostumbraba ir a la sinagoga, que es una de las cosas que debemos de hacer en día de reposo, que es reunirnos con otras personas para estudiar su palabra. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Estamos juntos, aunque sea de forma virtual, para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y vemos que en el día de reposo eso era lo que él acostumbraba a hacer, ir a la sinagoga a estudiar la palabra. Y dice que se levantó a leer la palabra. Y en Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Yeshua enseñaba. ¿Ok? Así que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Los días de reposo, y fíjate que aquí habla en plural, ¿verdad? Que iba a la sinagoga y enseñaba la palabra de Dios. ¿Ok? Y ahora en Mateo 12, del 9 al 14, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno de los que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, a Yeshua, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Ok? Así que aquí vemos que Jesús, Yeshua, una vez más, nos está enseñando la correcta manera o la forma correcta de guardar el día de reposo, no con mandamientos humanos como los fariseos habían añadido, sino siguiendo los mandamientos dados por Dios, que él mismo dice que son fáciles de cumplir, son liviana en su carga, ¿verdad? Y ligero su yugo o fácil su yugo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús? Que hacer el bien en día de reposo estaba correcto y era permitido y no quebrantaba ningún mandamiento dado por Dios. Sí quebrantaba el mandamiento humano porque el mandamiento humano, él lo que vino es a enseñarnos que ese no hay que cumplirlo. Y por eso era que los fariseos estaban molestos, ¿ok? Y por eso querían destruirle. Y por eso Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Y también en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, a Yahweh, y apártate del mal. ¿Ok? Así que aquí vemos que no debemos añadir ni quitar. Los judíos o los que pertenecen a la religión del judaísmo, lo que es los fariseos, ¿verdad? Ellos añadieron mandamientos y eso fue lo que Jesús o Yeshua les criticaba o les sancionaba, ¿verdad? Pero entonces hubo otras religiones como la católica y pues todas las religiones que se derivaron de la religión católica, ¿verdad? Que se infiltró lamentablemente dentro del mismo cristianismo.
todas estas costumbres heredadas de los católicos, ¿verdad? El hecho de que quitaron mandamientos y cambiaron la palabra de Dios. Entonces, ninguna de las dos cosas está correcta. No debemos quitar ni añadir nada a la palabra, ¿ok? Y y también el hecho de que en Proverbios 3:7 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Eso es importante porque a veces pues caemos en el error de que pensamos que no hacemos daño a nadie con hacer X o Y cosa, que sí quebranto un mandamiento, pero como no estamos haciendo mal a nadie, pues creemos que con eso pues no hacemos daño, no quebrantamos ningún mandamiento y como quiera, aunque no le estemos haciendo daño a nadie, si Dios dice no hagas eso, pues no debemos de hacerlo. Y porque volvemos a lo mismo, lo de Adán y Eva, o sea, no, el problema no era el fruto en sí, el problema era la desobediencia. Ese es el pecado que ellos cometieron. Y cuando nosotros nos creemos más sabios que Dios, diciendo, no, pero es que yo voy a hacer esto porque en realidad, pues, no puedo hacerlo otro día, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y yo me creo que soy más sabia que Dios cuando hago las cosas que Él me dice que no haga, porque simplemente no le estoy haciendo daño a nadie. Y en realidad, si Dios nos dice no hagas algo, es por un propósito. Él nos quiere enseñar obediencia, nos quiere enseñar principios espirituales, como mencioné antes, a través de cosas tangibles y cosas físicas en el mundo natural. ¿Ok? Y esto de guardar el día de reposo, seguir sus tiempos establecidos en el calendario que Él creó y guardar sus fiestas, tienen ese propósito, guiarnos y enseñarnos en el mundo físico, tangible y natural los principios espirituales que hay escondidos en su palabra y que solamente aquellos que nos demos la tarea de escudriñar, de obedecer y, ¿verdad? Y de seguir buscando la palabra y buscando la presencia del Señor, solamente así se nos va a ser revelado. ¿Ok? Y en la obediencia hay bendición. Así que no seamos sabios en nuestra propia opinión, no nos creamos más sabios que Dios y vamos a obedecerle en las cosas que Él nos pide, así sean mandamientos pequeños o mandamientos grandes. ¿Ok? Y por último, en segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Ok? Así que en este tiempo, más que nada, ahí se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, se ha metido la apostasía como nunca antes dentro de la iglesia, ¿ok? Y por eso tenemos que es todo escudriñarlo, revisarlo a la luz de las escrituras, todo lo que nos enseñan, inclusive todo lo que yo estoy enseñando en el día de hoy. Ustedes váyanse a su casa, no lo den por, o sea, como por cierto lo que yo les estoy diciendo. Váyanse a su casa, estudien la palabra, y verdad y oren para que el Padre Eterno les revele la verdad de sus escrituras y les muestre si esto que yo les estoy hablando en el día de hoy es cierto o no es cierto, ¿verdad? Ustedes mismos dedíquense a estudiar la palabra porque la apostasía ha aumentado demasiado y no debemos de creer simplemente porque nos dicen, sino más bien nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos con la guianza del Padre Eterno. ¿Ok? Y pues esos que en el pasado, a lo largo de la historia, añadieron mandamientos o quitaron mandamientos, fueron falsos profetas, falsos maestros. Y entonces, lamentablemente, la iglesia continuó esas tradiciones o por falta, diría yo, de conocimiento, ¿verdad? Porque la palabra dice que por falta de conocimiento
perecerá mi pueblo. Entonces, es por eso que yo les invito a que ustedes mismos escudriñen las Escrituras y oren al Padre para que Dios, Él les guíe en este nuevo caminar, ¿verdad? De conocer sus tiempos, de conocer su calendario, de guardar el día de reposo y conocer acerca de las fiestas que Él estableció en su palabra y que estableció como una cita divina entre Él y nosotros, porque quiere que nos deleitemos en Él y quiere que lo conozcamos y que conozcamos su plan de salvación que lo plasmó en todas estas fiestas y en todas las formas de Él crear este calendario. ¿Okay? Les adelanto que pronto, en este próximo mes de septiembre, se va a celebrar, bueno, empiezan las fiestas, lo que son las fiestas de otoño, las cuales tienen que ver o nos revelan mayormente la, la segunda venida del Mesías. Y realmente es algo muy emocionante eh, el poder celebrar las fiestas que Dios establece en su palabra. A lo mejor al principio nos va a costar un poquito de trabajo porque no las conocemos, es algo diferente, algo que no pertenece a la cultura en la que crecimos, que no conocemos, no sabemos cómo se celebra, no sabemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo celebrarlo. Pero es un proceso de aprendizaje y si ustedes, ¿verdad? Se dan a la aventura, les aseguro, les aseguro que se lo van a disfrutar porque son hermosas, hermosísimas. Realmente yo me lo he disfrutado mucho eh, y me continúo disfrutando este nuevo aprender, este nuevo caminar. Eh, y pues me he puesto dispuesta para que el Señor me enseñe qué es cuáles son las fiestas que Él estableció para celebrarlo a Él y para que lo conozcamos. ¿Ok? Así que nada, le doy gracias a cada uno de ustedes que están viendo este video. Para que, ¿verdad? Por la oportunidad que me dan de compartir todas estas enseñanzas con ustedes y de yo misma continuar aprendiendo acerca de este tema, porque para yo poder compartir esto con ustedes, pues yo misma lo tengo que estudiar primero y aprenderlo. Así que gracias por la oportunidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu palabra no retorna tras vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Gracias por cada una de las personas que han escuchado esta enseñanza y gracias por tu obra, Señor, en sus vidas. Gracias, Padre amado, por todas las personas que pertenecen a tu pueblo, que están dispersas por el mundo y que tú las estás llamando en este momento a regresar a ti, a regresar a tu pueblo, a reconocer que somos tu pueblo, Padre. Gracias, Padre amado, por todas las fiestas, por todos los tiempos y por la manera en que estableciste tu calendario para mostrarnos principios espirituales a través de lo tangible y, y del mundo natural. Gracias, Padre amado, porque tú escoges diferentes maneras para hablarnos, diferentes formas para enseñarnos. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Bendigo a cada uno de los que han estado escuchando este mensaje, Padre amado. Guárdalos, protégelos, ayúdalos en la semana. Y más que nada, Señor, ayúdanos a estar listos para el día que tú vengas a buscarnos, Padre amado. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar esta enseñanza y compartirla, ¿verdad? En este momento conmigo. Les bendigo, que pasen una excelente semana, un excelente resto del día. Hasta luego. Y no se pierdan el próximo estudio. Dios mediante será el próximo sábado tendremos la reunión en vivo, que un grupito pequeño se está reuniendo en mi casa y otros de forma virtual. Me estaré comunicando con ustedes, ¿verdad? Por mensajes para dejarles saber la hora exacta. Usualmente lo hacemos en la tarde. Eh, y entonces, nada, pero si no pueden hacerlo en vivo, pues estaré entonces la semana que viene compartiendo la próxima enseñanza acerca de este tema. ¿Ok? Dios les bendiga mucho. No les quito más tiempo. Hasta luego.